¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito sobre los biosensores y tratar de entender un poquito. ¿Sabían ustedes que 4 de cada 10 peruanos mayores de 15 años sufre de diabetes? La diabetes es una enfermedad por la cual las personas tenemos altos niveles de glucosa o azúcares en sangre. Y esto conlleva o genera otros problemas de salud complejos, problemas al corazón, problemas en el sistema nervioso, trae diversas complicaciones y cuando una persona tiene esta enfermedad, desarrolla alguna de estas complicaciones de salud debido a la diabetes, esto puede empeorar. Y justamente toco el tema de la diabetes y los biosensores, puesto que los biosensores, que alguno de ustedes tal vez ha escuchado, el primer biosensor comercial que se desarrolló en el mundo y que se comercializó es justamente el glucómetro, que muchos de ustedes habrán escuchado. Un glucómetro es un instrumento para medir la cantidad de azúcar, de glucosa que tenemos en sangre. ¿Y cómo funciona un biosensor? Veamos que en las células existe de manera natural pares de moléculas que interactúan. Pares de moléculas que interactúan de manera natural. Tal vez el ejemplo más conocido, ¿no? Podría ser lo que hemos escuchado muchos de nosotros, que cuando nos infectamos con algún parásito, con algún microorganismo, nuestro organismo genera naturalmente anticuerpos. Y esos anticuerpos buscan adherirse a algunas proteínas específicas de este microorganismo, ¿no? Por ejemplo, si este es un anticuerpo, ¿no? Y nuestro cuerpo desarrolló este anticuerpo, se va a unir de manera específica a esta proteína que es específica del microorganismo que nos infectó, ¿no? Tal vez este par proteína anticuerpo, o como lo dicen técnicamente antígeno anticuerpo, es el par de proteínas que interactúan más conocido. Hay otros pares conocidos, como también, por ejemplo, ¿ok? Tal vez otro par conocido que podemos ver es el ADN, ¿no? Veamos que aquí tenemos una hebra del ADN. Ustedes saben que la molécula de ADN está hecha por 2 hebras. Acá tenemos una hebra de ADN que interactúa con una segunda hebra del ADN, ¿no? Y como se ve acá, forma la doble hebra del ADN. Así, este ADN está formado por 2 hebras. Entonces tenemos ahí 2 moléculas que interactúan específicamente. O en el caso, acá tenemos un anticuerpo de blanco que reconoce las proteínas de superficie de este microorganismo y así puede adherirse a este microorganismo, usualmente inhibiendo su su actividad o la infección, digamos. Ok, sigamos. Bueno, entonces, ¿cómo se desarrollan estos biosensores? En los laboratorios de investigación, escogen alguno de estos pares de moléculas que interactúan, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que alguien escoge un anticuerpo, ¿no? Que ellos han desarrollado en el laboratorio y escogen como blanco esta proteína blanca que es parte de este microorganismo verde. Entonces, en el laboratorio, identifican un instrumento de medición, ¿no? Yo voy a tener el ejemplo, una balanza, ¿no? Como ejemplo de instrumento de medición, y lo que hacen en el laboratorio es agarran unas moléculas químicas, agarran unas moléculas y pegan los anticuerpos en la superficie del instrumento. Por ejemplo, aquí están en la superficie de la balanza. De tal manera que si yo agrego una gota de algún fluido, por ejemplo, saliva, orina, sangre de una persona, de un paciente, si la proteína blanco está en la solución, en el fluido de la persona, esta va a interactuar
y se va a pegar al anticuerpo. De tal manera que, en este caso, en este ejemplo de la balanza, ustedes sospecharán que si yo no pongo las moléculas en estas bolitas blancas, no las pongo, voy a tener una lectura en la balanza, pero si muchas de ellas se pegan, ¿no? Vamos a tener otra lectura. Y así es como a nivel molecular se usan estos pares de moléculas para poder, en este caso, detectar la molécula blanco. Pero si esta molécula blanco, de color blanco, es parte de la superficie de un microorganismo, vean cómo este anticuerpo está reconociendo la bolita blanca y a la vez está detectando a nuestro microorganismo de color verde. Entonces es así como es posible, por ejemplo, tener un biosensor que detecte ciertos parásitos, ciertas bacterias en sangre, por ejemplo, ¿no? Pueden hacer biosensores para diferentes cosas, pero regresando a lo que hablamos del inicio, en el caso que la molécula blanco sea moléculas de glucosa, ¿no? La molécula que la va a detectar podría detectar la concentración de glucosa en sangre. Entonces, si venimos aquí, un segundito. Entonces, veamos cómo como les dije, en los años 80 se desarrolló el primer biosensor comercial. Esto que muestro en la pantalla es un ejemplo de una tirita de un biosensor actual que uno puede comprar en la farmacia. Tiene en la parte inferior una región verde por donde se va a poner una gota de sangre. Esta gota de sangre sube y luego se conecta al glucómetro y como ven el glucómetro ya está calibrado en este caso para que nos dé la concentración de glucosa en sangre de este paciente. Y acá vemos que el paciente tiene una concentración de glucosa en sangre de 198 miligramos por decilitro. Y este valor es interpretado por un personal de salud y, por ejemplo, vemos acá en esta tabla, 198 miligramos por decilitro está más que un nivel elevado, ¿no? Cerca a un nivel altamente elevado. Entonces, esta persona debe tomar ciertas medidas y gracias a que ahora existen estos biosensores comerciales, podemos también hacer este tipo de monitoreo en casa. Actualmente el desarrollo de biosensores se puede hacer para gran cantidad de moléculas, detectar microorganismos, detectar infección de no solo de enfermedades, sino también contaminación en alimentos y diferentes tipos de cosas. ¿Ok? Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. No sé si hay preguntas del público. Sigue, el norte sigue uniéndose, están desde Chiclayo, Ferreñafe y también los clubes de ciencia, también algunos profesores de clubes de ciencia se están uniendo. Esa es la idea, que podamos ver la ciencia desde otras perspectivas. Daniel, me surgió una curiosidad. Tú dijiste que hay estos biosensores, las podemos comprar en la farmacia. Explícanos bien, entonces esas tiritas que compramos en la farmacia, que vienen con el glucómetro, ese es el biosensor, ¿verdad? Y el glucómetro solamente es un instrumento de medición. Cuéntanos rapidísimo un poquito de eso. Sí, el glucómetro en este caso, bueno, el glucómetro es todo el sistema, pero y todo uno lo puede comprar en una farmacia. Uno se acerca a cualquier farmacia y uno puede comprar su glucómetro, que es el aparatito, ¿no? Y aparte uno compra las tiritas. El biosensor, las moléculas bueno, en el caso del biosensor de glucosa hay una reacción química y estas moléculas que reaccionan con la glucosa se encuentran dentro de la tirita blanca. Adentro hay unos canales por los cuales sube la sangre, hay una reacción química y ahí hay un proceso por el cual da una lectura. Pero el biosensor, las moléculas están dentro de la tirita y el equipo que da el número, la lectura, es el glucómetro, el cuadradito con el sistema electrónico.